de Desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy, lunes 7 de enero del año 2002, traemos otra edición de nuestro programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es transmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Buenas, Roger. Muy buenos días, tenga por lo ¿Te portaste bien en el fin de semana? No, por los Reyes, digo yo. Ah, los Reyes se portaron muy mal conmigo. No, yo no le puse hierbita, ni su tabaquito, ni nada de eso. Por eso ellos dijeron, sigue. Eso es por estar criticando la economía nacional. Bueno, Nuestra vamos agenda. a comenzar nuestros temas previos con una mención de los desatinos de la municipalidad local, del ayuntamiento del Distrito Nacional, que desde luego, de acuerdo con el disparate que hizo la Comisión Nacional de la Reforma, CONARE, del Estado, ahora ya está reducido a una quinta parte de su jurisdicción. Pero los municipios han aplaudido el disparate y han estado muy de acuerdo con eso. Y para nuestra sorpresa, una de las personas a quien nosotros atribuíamos mayor conocimiento de causa en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el amigo Luis José Chávez, periodista de profesión, pero municipio de de larga trayectoria, tiene muchos años ligados al ayuntamiento. Sin embargo, lo hemos visto hacer causa común con estos dislates, con la división de la capital de la República, y ahora más recientemente él fue el portavoz del dislate mayor, la desaparición del Parque Eugenio María de Hostos, para colocar allí un gran estacionamiento de vehículos. La verdad es que nosotros vamos a hacer un programa solamente para discutir lo que está pasando en la capital de la República. Vamos a traer a algunos de nuestros colegas y vamos a hacer un programa con esto. La verdad es que ya llega, esto como que ha rebosado todos los límites de lo insólito. Y para llover sobre mojado, entonces tenemos una AMET que vive disponiendo cosas, algunas con suerte y otras sin ella, pero que vienen a complicarle la vida a los ciudadanos de esta desdichada capital de la República. Bueno, en cuanto a los precios internos del fin de semana, la gasolina premium subió a 37,82, 44 centavos. La gasolina regular a 32,48, subió 5 centavos. Y el gasoil regular a 19,55 bajó 38 centavos. Nos alegramos que solamente se haya modificado en 5 centavos el precio de la gasolina regular, pero ya había subido 2 pesos aproximadamente en los últimos 2 aumentos anteriores, igual que la gasolina premium. Pero la gasolina premium es una gasolina de lujo, lo pueden pagar bien los ricos. Lo demás está afectando la economía popular. Queríamos también cumplir con un compromiso que habíamos hecho con ustedes, que son referencias que hemos estado haciendo de distintas citas de libros. Los libros están acá. Por ejemplo, este libro se llama The Liberal Papers. Está editado por el señor James Roosevelt, el hijo mayor de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Este es un libro viejo que nosotros apreciamos mucho, aprendimos mucho con él. En la página 7, aquí está, este párrafo es la cita del discurso del presidente Eisenhower, que dice el señor Roosevelt: "The Cassandra-like prophecy of President Eisenhower", es decir, quiere decir la profecía casi de Cassandra, que es una profetisa, casi ¿no?, idéntica a la de Cassandra.
con relación a lo que él dice ahí. ¿Y qué dijo ahí el presidente Dwight Eisenhower? Dijo lo siguiente: esta conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria de armamentos es nueva en la experiencia americana. La influencia total, económica, política, aún espiritual, es percibida en cada ciudad, cada capitolio, cada oficina del gobierno federal. Nosotros reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Sin embargo, no debemos fallar en comprender sus graves implicaciones. Nuestro trabajo duro, recursos y supervivencia están todos involucrados, también lo está la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos estar en guardia contra la injustificable obtención de influencia, sea buscada o no, por parte del complejo militar e industrial. El potencial de un aumento desastroso de poder indebido existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades y procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y consciente puede forzar la conjugación apropiada de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Esto fue en enero de 1961. Ojalá que el presidente George Bush hijo se aprenda lo que dijo Eisenhower. Parece que él desconoce esa advertencia que en su oportunidad hizo el presidente Eisenhower. Ahora que la sociedad norteamericana, y eso es lo que examinábamos en el programa especial que hicimos el viernes pasado con la ayuda del amigo y productor y director de programación de esta emisora, Willy Paz, y de nuestra hija, la psicóloga Vanessa Espaillat de Álvarez, sobre la situación de la precariedad del ejercicio de los derechos ciudadanos y cómo una ciudadanía metida en miedo incluso no está en condiciones de cumplir su cometido como ciudadano. Aquí le traemos otro libro. Habíamos hablado de la opinión de Nixon sobre las Naciones Unidas. Richard Nixon, La verdadera paz. Y dice aquí el señor Nixon, considerada como la pacificadora del mundo de la posguerra, la ONU ha sido incapaz en muchos casos tanto de impedir las guerras como de terminarlas una vez han empezado. Un experto ha razonado que de 93 conflictos existentes entre 1946 y 1977, la ONU sostuvo debates parciales sobre 40, no debatió absolutamente nada en 53 casos y no contribuyó a solucionar ninguno de manera decisiva. Esto, desde luego, está pasando balance a la fecha en que el libro fue escrito, que fue aproximadamente para 1983. Entonces, fíjense ustedes que hablábamos sobre la situación peligrosa del Medio Oriente. Y en el caso concreto, ¿no?, que ha desbordado de la crisis de Afganistán, cosa que habíamos advertido en este programa, hacia la India, hacia Cachemira, la India y Pakistán, sobre un tema que estaba ya de antemano candente, que es el conflicto sobre Cachemira, pero que lo iba a agudizar esta búsqueda de destruir a los talibanes, que tienen una enorme simpatía en algunos de esos países, hasta el punto de que el propio régimen de Pakistán no las tiene todas consigo en un enfrentamiento con los simpatizantes de los talibanes. Entonces decíamos, bueno, ¿y la ONU qué está esperando? Está esperando que ahí se produzca un conflicto, una conflagración nuclear. Entonces le decíamos en aquel momento la mención de Nixon. Yo me voy a permitir también externar algunos criterios, conceptos que yo tengo sobre esa situación. Y junto conmigo un gran sector de observadores de las situaciones mundiales. Primero, el señor Nixon en su libro no es justo, desde luego, porque él más que nadie debió conocer, y tenía conocimiento hasta el momento en que descendió
a la tumba de que la ONU es un organismo que ha sido muy boicoteado por los gobiernos norteamericanos. De hecho, los vetos en los consejos de seguridad de las Naciones Unidas que se han producido en situaciones muy delicadas de conflictos en toda la superficie del globo, los ha producido en su gran mayoría los Estados Unidos por situaciones de conveniencia estratégica en un momento determinado. Ahora mismo, con la situación de Afganistán, el Consejo de Seguridad no llegó a reunirse de manera inmediata, porque los propios Estados Unidos querían primero tomar la iniciativa contra Afganistán, en el sentido de poder diseñar toda la estrategia de guerra, y cuando ya estuviera montada la guerra, entonces que la ONU comenzara a discutir aquel problema. Eso se vio, obviamente, todo el mundo lo pudo observar, lo pudo percibir. Y también sabemos de que los Estados Unidos, en el aspecto económico de la ONU, ha tenido el rol más desdichado que se le puede atribuir, sobre todo de parte de un señor que era senador, o que todavía lo es, pero que ya está en retiro, Richard Helm, aquel también señor Helm que fue el productor de la iniciativa del boicot contra Cuba, de la ley Helm-Burton, que era precisamente el senador encargado de la parte del desembolso de los dineros para ese tipo de organismos, y boicoteó durante más de 10 años los desembolsos que el gobierno tanto de Clinton como del propio padre de Bush quería hacer en su momento a las Naciones Unidas para mantener la dinámica de su trabajo en todos los aspectos que se desarrolla las Naciones Unidas en el mundo. Llegó a tal extremo que el señor que era propietario de CNN en esos momentos, Ted Turner, desembolsó casi $1.000 millones de su propio peculio cuando liquidó a CNN, que la vendió, la transó por unos $6.000 millones, y de esos 6.000 le otorgó a las Naciones Unidas 1.000 millones para que pudiera seguir trabajando y operando. Hasta ese momento el señor Helm doblegó el brazo y entonces comenzó un desembolso, pero muy parcial de la suma que debía hacerse. Ese ha sido el trabajo contra las Naciones Unidas, contra lo que es la labor de las Naciones Unidas, que el propio gobierno, que criticó Nixon en ese libro, ha llevado a cabo durante toda su historia. Bueno, pero yo lo que quiero saber es si tú estás sosteniendo que las Naciones Unidas funcionan. Pudieron haber funcionado mejor. Es que la realidad es que ha habido precisamente un aparato montado que ha estado sirviendo a los intereses de los poderosos. ¿Cuál es la razón de que haya un Consejo de Seguridad en donde Estados Unidos y Rusia tenían poder de veto? Entonces podía determinarse lo que fuera y bastaba que uno que dijera yo veto eso y ahí mismo se caía todo. Entonces era una muy frágil forma o mecanismo de evitar o de alguna forma darle salida a un enfrentamiento que podía llevar a un conflicto nuclear al mundo. Entonces, la realidad es que eso que dijo Nixon es verdad. Ahora, nosotros en este momento le estamos diciendo a Naciones Unidas que ahí está formándose un conflicto del cual no se sabe hasta dónde podría llegar si se le deja tomar cuerpo. Yo no he visto que Naciones Unidas haya tomado una decisión con respecto a ese problema. Hayan llegado emisarios, pero han llegado emisarios de Estados Unidos. Entonces, no está tomando la iniciativa. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, para el cual la República Dominicana quería un asiento. ¿Para qué quería un asiento la República Dominicana en el Consejo de Seguridad? ¿Para qué? Para que se tomara en cuenta su opinión. Si no se va a tomar en cuenta ni siquiera el Consejo de Seguridad. Entonces, esa es la realidad. Lo otro es que Estados Unidos está actuando, y eso lo dijo en un libro que hemos citado, nada menos que Pat Buchanan. Ha escrito un libro que se llama Una República, no un Imperio, donde le está diciendo a los Estados Unidos que va mal encaminado. ¿Por qué? Porque ha perdido el camino, ha perdido su cauce democrático. Y ese es precisamente el punto donde está ahora mismo la situación. Si Estados Unidos sigue por donde va, está involucionando. Aquí tengo yo una interesante un interesante análisis que me enviaron por internet del amigo José Pichardo.
Aquí dice con relación a la situación, es muy extenso y muy crítico a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. En realidad, Bin Laden está consiguiendo lo que pretendía, destruir desde dentro el mundo democrático. Para ello ha tenido la extrema habilidad de proveer al núcleo más reaccionario y belicista de la clase dirigente americana de las razones que necesitaba para lograr su más preciado objetivo, establecer un estado de seguridad nacional. Bueno, eso es lo que hemos estado diciendo, por eso le hemos estado leyendo el discurso de Dwight Eisenhower, que es un discurso que tiene que estar fuera de sospecha, porque quien pronunció esas palabras había sido general de 5 estrellas, jefe supremo de las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial, presidente republicano y por tanto proveniente del ala conservadora de la política de los Estados Unidos. Entonces esa es la realidad. Del otro lado, habíamos mencionado también este libro, The New World Order, y como antecedentes muy anterior a un conflicto que está ahí subyacente dentro de la sociedad norteamericana debido al poder del dinero. Aquí está nada menos que la cita del mártir Abraham Lincoln, un hombre que es símbolo, ¿no?, de la democracia latinoamericana. Aquí está el libro de Pat Robertson, el predicador evangélico. Aquí está en la página 266 la cita de las palabras de Lincoln. Y oigan lo que dice Lincoln, para que ustedes vean lo compleja que es la sociedad norteamericana. El poder del dinero hace presa sobre la nación en tiempos de paz y conspira contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Preveo en el futuro cercano una crisis que se aproxima, que me preocupa y me hace temblar por la seguridad de mi país. Las corporaciones han sido entronizadas. Una era de corrupción en altos cargos vendrá y el poder del dinero del país se empeñará en prolongar su reinado, manipulando los prejuicios de la gente hasta que la riqueza sea concentrada en unas pocas manos y la república será destruida. Ya ustedes saben de dónde vino el complot para matar a Abraham Lincoln, un hombre que sostenía esa opinión. Lógicamente, era un peligro para ese gran poder del dinero. Entonces eso está existiendo, eso existe en la sociedad norteamericana. Y por eso, en este momento, es oportuno que nosotros hagamos una reflexión sobre esta situación, por la forma en que eso va a incidir en la suerte del mundo. Si la sociedad norteamericana involuciona democráticamente, desarrollar en el tercer mundo o cuarto mundo, como le quieran llamar, va prácticamente a desaparecer. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Nosotros trajimos este libro que acabamos de adquirir, lo hemos comenzado a leer, se llama El terrorismo religioso. Y aquí abarca todas las facetas de los conflictos en donde las convicciones religiosas han llegado al extremo de una violencia terrorista, incluyendo los propios Estados Unidos. Esta cara que se ve aquí, al medio, este es Timothy McVeigh, este es Osama Bin Laden y este es el terrorista japonés que cabezó aquel atentado en el subterráneo, o sea, en el ferrocarril subterráneo de Tokio. Entonces, este documento, ¿verdad?, que se titula La democracia amenazada, es la síntesis de la situación crítica que está viviendo en este momento la humanidad. De todos modos, vamos a seguir sobre el tema. Esto no se puede agotar en un solo día. Vamos a ver lo que nos traen ahora los temas nacionales. Los temas nacionales vienen con los siguientes titulares. El engendro de la reforma de la Constitución dice: en el Congreso se preparan para someter otra reforma. Y ahí están dos, porque hay una iniciativa, como veremos más adelante, de Abinader, pero hay otra del mismo grupo que pretende volver a reintroducir su mismo. Ahora, hay un argumento de tipo jurídico y constitucional que dice que ese mismo proyecto no se puede volver a reintroducir sino dentro de la próxima legislatura ordinaria. Eso quiere decir que vendrá después de agosto.
después que haya un nuevo Congreso, aparentemente. Vamos a ver, porque tendremos que oír muchas voces autorizadas en este tema. Muchos argumentos jurídicos. Cardenal responde, el señor cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. El cardenal compadece de ignorantes a los que le señalaron que debería renunciar el cardenalato. Bueno, usted sabe que lo habíamos dicho. El señor que abrió la boca ahí en el Congreso, primero es un corrupto, porque él está actuando porque pertenece a la cáfila de corruptos que se está moviendo en el Congreso, porque esa reelección que se está tratando de materializar en el Congreso, más la extensión, tiene como motivo el propósito de mantenerse en las repartideras, ¿no? Las repartideras de dinero. Bueno, pero le buscaron la boca al cardenal y el cardenal ahora le dice, con mucha propiedad, léete lo que dice aquí. El cardenal compadece a ignorantes. El cardenal Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, dijo ayer que compadece a los ignorantes del Congreso que lo cuestionan y piden su renuncia por las posiciones que asume públicamente contra la reforma constitucional. Y consideró que con esta actitud esos legisladores dan demostraciones de incapacidad absoluta. Advirtió categóricamente que no está condicionado a su renuncia a elecciones ni travesuras de nadie en el Congreso. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo expresó que al término de su periodo eclesial no va a comparecer ni un día más ni un día menos en su función, por lo que aseguró que cuando cumpla 65 años, 75. Deben ser 75, como arzobispo, va a renunciar. López Rodríguez se refirió en estos términos a las declaraciones del senador Pedro Antonio Papo Lunas, del PRD por Sánchez Ramírez. Está bien, déjalo ahí. Vamos a seguir leyendo los otros titulares. Sobre lo mismo. Cardenal dice no depende de travesuras del cardenal López Rodríguez, ignorante y ridículo al senador que pidió la renuncia como cardenal. Abinader someterá de nuevo reforma a Constitución. Bueno, en esta iniciativa, Abinader pretende recoger el acuerdo que se firmó, ¿verdad? Pero nosotros aquí en este programa hemos tomado la posición que se recoge en el próximo titular. Léete lo que dice. Obispos piden Congreso desista de reforma. Eso es lo que hay que hacer. Olvídense de eso ya. Olvídense de eso, olvídense de tensión, olvídense de reelección, dejen tranquila la Constitución de la República y entendamos que esa modificación que se hizo en el 94 de separar las elecciones congresionales de las elecciones presidenciales son una necesidad para la democracia dominicana durante muchos años para evitar el voto de arrastre. Y la no reelección es otra necesidad fundamental del proceso democrático. Porque no es verdad que una acción positiva de gobierno depende de la permanencia de un mandatario. Ese fue el modelo de Joaquín Balaguer. Y esa fue la habilidad, ya le hemos explicado, de Joaquín Balaguer, de hacerse indispensable porque nunca escribió su programa. Y precisamente nosotros, y lo hemos dicho aquí, entramos al PRD para contribuir a dar desde el PRD una forma distinta de continuidad en el esfuerzo de desarrollar el país, que no fuera con la continuidad de una persona en el mando, que era a través de los programas. Por eso nosotros nos empeñamos en hacer el primer programa de gobierno que el PRD llevó a unas elecciones. Entonces, claro, la idea era que ese programa, en sus términos estratégicos, lo fuera llevando de una gestión a otra en el mismo partido, de un presidente cada 4 años a otro presidente. Bueno, pero el PRD comenzó a luchar contra eso mismo inmediatamente, porque comenzaron la gente a bejonear. Siempre ha habido alguien que está detrás de una reelección. Hubo gente que estuvo anidando la idea de una reelección de Antonio Guzmán. Ahí mismo comenzó a caerse el programa, porque uno de los puntos principales del programa era la no reelección. Después de eso hubo también intentos de reelección para Salvador José Blanco. Y ahora hay intentos de reelección también a favor de Hipólito Mejía en el PRD. Ni hablar que también lo hubo en el PLD, porque ya lo hemos explicado, todas aquellas giras que hacía Leonel Fernández.
mientras estaba paralizado el PLD en la búsqueda de candidato, era porque él estaba en el asunto de su reelección. Lo que pasa es que se le dañó. Y había gente que estaba soplando esa candelita, desde luego que sí. Claro, indudablemente. Y continúan todavía en eso. Entonces, dejemos tranquila la Constitución y vamos a hacer un esfuerzo por fortalecer la democracia. Y a la Junta Central Electoral, que acabe de revisar esa decisión que tomó, porque no es verdad que este país va a aguantar que los 3 partidos que controlan la vida institucional de este país hagan un oligopolio de partidos, como le ha llamado Rafael Flores Estrella, con mucha propiedad. Ah, sí, nosotros 3 ahora nos trancamos aquí y aquí no pasa nadie sino nosotros, porque además tenemos el control de la Junta. Que no jueguen con eso, que no jueguen con eso. Y los que están en la Junta tienen una responsabilidad muy grande, comenzando por nuestro amigo Manuel Ramón Morel Cerda, que está jugando su reputación de hombre serio ahí en la Junta. De modo que, para que lo sepan. Llévense de los obispos, desistan de la reforma, denle sosiego y paz al pueblo dominicano hasta las próximas elecciones en mayo de este año. Crisis eléctrica. Director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Costo de energía obstaculiza la competencia en RD. Bueno, teníamos que esperar que viniera un extranjero a decirnos lo que nosotros hemos estado diciendo desde el principio. ¿Cómo se le puede exigir al productor dominicano que compita en las condiciones en que lo está haciendo? Hemos dicho que el que está produciendo en la República Dominicana es un héroe en la situación en que está, porque ninguno de los factores esenciales del costo de producción está a su favor. Desde el costo del dinero, que es 3 veces, ahora ya no, en el caso de los Estados Unidos, que no, está, 10 veces. Está como 10 veces por encima, ¿no? Sí. Que por cierto, todavía no ha reaccionado la economía norteamericana, ¿no? Qué pesada la economía. No, lo que pasa es que el paciente está casi muerto, ¿verdad? Entonces le están dando todos los mecanismos de ¿cómo se llama? De resucitación. Para resucitarlo, ¿no? Cuidado intensivo, cuidado intensivo, de todo, ¿no? Y shock eléctrico. Al corazón. Y no está respondiendo. Entonces, entonces el productor dominicano tiene encima el alto costo de la energía, tiene encima el alto costo de los combustibles, entonces tiene la ineficiencia del aparato burocrático, porque hemos perdido también lo que habíamos avanzado en términos de hacer eficiente. Además de que nunca ha habido un esfuerzo serio de aplicar la ley de servicio civil y reforma administrativa, es decir, de servicio civil y carrera administrativa. Es decir, profesionalizar la administración pública, de modo que el que está allí sea un servidor y no alguien que se le ha recompensado por su activismo político para que esté allí a hacerse, a sacar una tajada o a estar picoteando, o sea, todo lo que está sucediendo en la administración pública. Entonces, como no ha habido ese esfuerzo, y eso debería ser uno de los puntos en donde deberían estar de acuerdo todos los partidos, para que eso deje de ser un elemento de prebenda, de premio para el partido que ganó las elecciones. Ahora va a repartir los cargos públicos dentro de la militancia. Y entonces todo aquel que ha dedicado una vida a trabajarse con seriedad se ve postergado por un activista político que llegó, le ponen, creo, 4 veces el salario que él tenía. Entonces, ¿cómo se estimula que haya gente seria trabajando en la administración pública? Entonces, eso no es el camino para que este país se desarrolle. Y esas son de las situaciones que tenemos que abordar, junto con otros temas como es el de acabar con el analfabetismo, ¿verdad? Y la falta de servicios de salud, etcétera, que tienen que ser consenso nacional. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Y el director ejecutivo adjunto para la República Dominicana y México ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Héctor Santos, por cierto, dominicano, sí, residente en México, parece que hace mucho tiempo.
advirtió ayer que el alto costo de la energía en el país es una traba para la competitividad y para el desarrollo industrial de la nación. Indicó que la electricidad es uno de los aspectos fundamentales para la competitividad de cualquier país porque se refleja en el costo de producción. Y sigue diciendo, este último, dijo, ha llegado a niveles trascendentales en la República Dominicana. Al mismo tiempo, el economista Santos, quien tiene más de 15 años laborando en el BID, lanzó duras críticas a la forma como se desarrolló el proceso de capitalización del sector eléctrico dominicano y señaló que hay muchos puntos oscuros que se están reflejando muy negativamente. Se refirió específicamente a la poca transparencia que tiene el negocio eléctrico en el país, a las pérdidas que alegan tener las empresas eléctricas y a la repatriación de capitales. El economista dominicano radicado en México por varios años habló con periodistas de hoy en momentos que sostenía una reunión con el gobernador del Banco Central y miembro de la Junta Monetaria en la sede del organismo. Y por ahí sigue. Ahora, yo quisiera realmente creer que este joven, imagino yo, economista dominicano, que trabaja en el BID, está hablando por la institución. Porque resulta ser que el Banco Mundial y el presidente del BID han venido auspiciando todo este tipo de atentados contra precisamente la mejor suerte de las economías nacionales de Latinoamérica, propiciando el apoderamiento de los sectores de servicios por parte del capital extranjero en las condiciones en que se han producido en la República Dominicana, que no es más que un asalto a mano armada lo que han hecho. Han invertido donde ha arrancado el proceso con una subvaluación de los activos de la Corporación Dominicana de Electricidad. Y esa subvaluación que fue protestada en su momento por el entonces administrador de la CDE, el señor Radamés Segura, a quien después le pusieron un zipper en la boca, fue atestiguado, testimoniado. Ustedes saben nada menos que por quién. Por la empresa auditora internacional o transnacional Arthur Andersen, la misma que ahora mismo está sometida a 3 investigaciones en los Estados Unidos. Una del Congreso, una judicial o penal y otra de la Security Exchange Commission, de la Comisión de Valores de la Bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba certificando declaraciones fraudulentas de la compañía Enron, que ha tenido la quiebra más grande de la historia de la bolsa de los Estados Unidos, por estar haciendo maniobras fraudulentas. Y entonces esos son la gente que han venido aquí a invertir a la República Dominicana, pero estaban respaldados por el BID y por el Banco Mundial. Como estuvieron respaldados por el BID y el Banco Mundial, el apoderamiento de los aeropuertos internacionales de la República Dominicana por un consorcio que ahora se ha desbaratado. Porque ahí había como pieza fundamental una empresa norteamericana, que era la Ogden Aviation, subsidiaria de la Ogden Corporation, y esa señora empresa se fue. Es decir, hizo un acto de presencia y luego desapareció. Vendió. Eso salió en el internet y luego aquí se confirmó, pudimos confirmar la información. Ahora, ¿quién le compró? ¿Cómo está conformado ese consorcio? Nadie ha cuestionado eso. Ese consorcio todavía tiene validez. Bueno, pues nadie se le ha ocurrido ir a cuestionar eso. Porque estamos enredados en otro asunto, ¿no? Porque el Congreso está tratando de reformar la Constitución para quedarse 2 años más, o asegurar la reelección del presidente Hipólito Mejía, o muchísimas otras cosas. Entonces, por eso nosotros estamos en esta situación crítica. Que, por cierto, vamos a hablar más adelante ahora con los titulares de la economía sobre las opiniones que existen, pero oigan estos otros titulares. Empresas apagarán sus plantas si la CDE no paga. Chantaje. Y no hay un decreto que prohíbe los apagones. Yo le quiero decir que los apagones se están produciendo y están programados. Porque definitivamente le dicen a uno a veces que es una avería, pero en otras le dicen a uno por teléfono con toda tranquilidad que está programado. Espérese ahí 1 hora, espérese 2 horas, espérese 4 horas. En algunos lugares 15 horas. Sí. Entonces, así es que están. Claro, tengo entendido, yo no he visto que hayan confirmado al nuevo superintendente. Todavía. Están enfrascados en las cuestiones constitucionales. Están en algo más importante. Sí, más importante para ellos. Mientras tanto, hay otra información aquí que dice, fusión Jaén y Tabo. El gobierno busca revertir reforma eléctrica. Bueno, ojalá fuera verdad que busca revertir la reforma eléctrica, porque le bastaría con anular todo lo que se hizo.
No es en ese aspecto. Lo que están tratando de hacer es crear una fusión, y aquí está la confirmación de lo que me había dicho Pedro Manuel Casal Victoria. Una fusión de las generadoras de carbón con las que no son de carbón, para que las ventajas de costo de las empresas de carbón no le lleguen al usuario, porque entonces se va a diluir el costo en un promedio entre lo que va a ser el costo de las empresas de generación de carbón, que están entrando intensivamente ahora en el uso del carbón, y las otras empresas que no pueden competir con esa Ineficiente, por definición. por definición. Entonces ahora eso va a sacar un promedio. ¿Para qué? Para no bajarle el costo de la energía a los usuarios. Y esa es la reforma que quiere hacer la CDE en manos del señor César Sánchez. Por eso se tiene que ir también César Sánchez de la CDE. Porque fue acusado con propiedad por el señor, ¿cómo se llama? El socio de Andy Trabajo. O Ariste Escudero. Ariste Escudero. De que en el viajecito aquel, lo que fueron fue a consagrarle una diferencia de ventajas adicionales o ganancias adicionales a el grupo este de empresas de ¿cuánto fueron? 2.900 millones. Casi ¿no? 3.000 millones de pesos. Entonces eso es. Entonces mientras tanto los usuarios nos quedamos con la cara larga hasta el año 2005. Pero lo peor, lo que yo percibo como lo más grave en este asunto es que se condicionen las normas, los estatutos, las leyes del país para acomodarla a los intereses extranjeros. Como también usted sabe que acomodamos la repatriación de capitales y hemos ido acomodando muchísimas otras más, y en esta oportunidad ahora van a acomodar la ley de energía para que se pueda entonces efectuar esa fusión que ellos están buscando. Vamos a seguir acomodándonos para que lleguemos al próximo titular. Al próximo acomodamiento. Sí, que es el que está en el titular que viene. Bueno. La crisis argentina. Vamos a seguir por ahí, que vamos a llegar a la crisis argentina. Cómodo que llegamos. Vamos a ver los titulares. Eduardo Duhalde, la crisis argentina. El presidente Duhalde pide poderes especiales, pero Bueno, sigue con mucha razón. Sí. Porque si esos poderes especiales se los dieron a Domingo Cavallo para entregar la economía argentina, tienen que dárselo a Eduardo Duhalde para que trate de desenterrarlo. Y ya le hemos dicho que le cumpla a los argentinos los compromisos que ha hecho, porque a él los recibieron también con cacerolazo. Por aquí hay otro titular que dice que le convocan cacerolazo para hoy en Argentina. ¿Ustedes saben por qué? Porque todavía no está claro para los que tienen su dinero, sus ahorritos atrapados en los bancos, de que le van a dar acceso a su dinero. Y eso fue lo que provocó realmente la crisis política. De modo que le deseamos suerte al presidente Duhalde, pero le deseamos antes que nada que sea serio en su compromiso y que no le salga con una charlatanería a los argentinos en este momento, porque los argentinos están que no comen nada. Si él le sale con una cosa que no esté clara, le auguramos que no va a durar en el cargo. Y también creo que vi un titular que decía que las cosas estaban, la crisis argentina podía desembocar en derramamiento de sangre. Eso lo dijo él mismo. Él dijo, va a haber una crisis social y entonces va a haber un enfrentamiento de sangre. Yo inmediatamente le pregunté, ¿es que él está dispuesto a imponer las medidas que él crea que es más conveniente, que no son las que el pueblo desea, a base de un derramamiento un nuevo derramamiento de sangre? Así no. Entonces, ¿creen que colapso en Argentina afectará a Latinoamérica? Bueno, eso es lógico. Eso, el próximo paso es Brasil. Espérenlo. Y todo el Mercosur. Sí. En la oportunidad anterior le llamaron el efecto tango, ahora yo le he denominado el efecto milonga. No, porque tú sabes que la cosa vino de arriba abajo, ¿no? Vino primero el efecto tequila. El tequila de México. Después pasó por Brasil, que fue el efecto samba, y entonces llegó a la Argentina, que fue el efecto tango. Y ahora reitera con el efecto milonga. Sí. Congreso argentino elimina la paridad entre peso y dólar. Eso era una de las medidas más inmediatas que había que tomar. Argentina devalúa moneda, dispone feriado bancario. Ahí es donde el pueblo no está muy de acuerdo. Y ahí convocan el cacerolazo. Convocan al cacerolazo para hoy en Argentina, por el feriado. No me haga feria con mi dinero, dirá el pueblo argentino. Yo creo que tú tienes una noticia ahí del Caribe sobre el asunto. Sí, me llamó mucho la atención este titular del periódico El Caribe.
Dice el presidente Bush, dice que alecciona a los argentinos. Recordarán ustedes que cuando fue el último pedido de clamor de urgencia del señor Cavallo al Fondo Monetario Internacional, ya era apenas de 1.200 millones, una ayuda coyuntural para continuar con el proceso en que estaban embarcados y no enfrentarlo en realidad como deberían haberlo hecho desde su origen. Entonces, ahí se le negó de parte del Fondo Monetario Internacional la ayuda a Argentina y la crisis se precipitó. Pues esa medida del Fondo Monetario Internacional admite el señor Bush que él fue quien intervino para que el Fondo Monetario Internacional no fuera en ayuda de la Argentina, porque él entiende que la Argentina ha tenido su crisis debido a que percibe, tiene unos vínculos económicos mucho más amplios con Europa que con los Estados Unidos. Oiga, para este subtítulo es una joya. El presidente de Estados Unidos ha inaugurado una nueva estrategia, y oigan esto, y ahora no va en ayuda de sus socios para que entiendan por ellos mismos los peligros del libre mercado. Es un contrasentido. Óigame, pero es que el libre mercado es un purgante que nos han traído y nos han impuesto. Abra la boca que eso es lo que va, ¿verdad? Ahora resulta que nosotros tenemos que aprender por nosotros mismos que eso, ese purgante purga, ¿verdad? No, esto es un contrasentido, y desde luego que Estados Unidos va a cosechar los resultados de la actitud que tomaron. Después de haber embarcado, Domingo Cavallo no fue más que un emisario de Kissinger y del grupo de los capitales transnacionales que fueron a apoderarse de la economía argentina, incluyendo los capitales europeos. Pero ahora llegó un momento en que se dieron cuenta que era un tonel sin fondo. Pero la fórmula que sirvió para salvar a México, que fueron a rescatar no a los mexicanos, sino a los capitales norteamericanos que habían invertido en México cuando comenzó la crisis de, ¿cómo le llamaban? El efecto tequila. Entonces no había dólares para que los inversionistas que meten ahora y sacan ahorita sacaran su dinero. Había que meterle dinero a la economía mexicana. Entonces le pidieron la garantía del petróleo mexicano. Bueno, ahora resulta que todos los partidos políticos en México se han puesto de acuerdo de que no se puede tocar la soberanía mexicana sobre su petróleo. Incluyendo el de señor Fox, el PAN. Exacto, el gobierno. Entonces, ese es el espejo donde tenemos que vernos todos. Vamos a ver ahora unos temas de Fondo Nacional. Que se nos termine el tiempo. Banco Mundial sugiere a República Dominicana que ayude la situación en Haití. Es decir, no echemos ese muerto encima. Banco Mundial plantea combatir la pobreza del país en conjunto con Haití. Bueno, pero en primer lugar, el Banco Mundial no tiene que venirnos a decir qué hacer con ello. El Banco Mundial excede, traslimita el ámbito de su carta fundamental, porque ese es el problema que estamos teniendo. Ni la carta fundamental constitutiva del Fondo Monetario Internacional le permite hacer lo que ha estado haciendo, ni le permite al Banco Mundial, ambos organismos dependientes de las Naciones Unidas, a hacer lo que ha estado haciendo en detrimento de las economías y de los intereses nacionales de las repúblicas latinoamericanas. El Banco Mundial tiene carta de ruta para todo el mundo, pero el BID es para el ámbito hemisférico. Entonces ambos se pusieron al servicio de la penetración de nuestras economías por capitales transnacionales, que además hay que decir que son capitales sospechosos, porque están anidados en lo que se llaman paraísos fiscales y nadie sabe de dónde salieron esos capitales y no les importa. Y por eso mucha gente sostiene que Estados Unidos perdió la batalla contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque parece que todos los bancos de Estados Unidos están metidos en la fiesta. Están penetrados. Del dinero que se ganan los narcotraficantes. Entonces, eso es lo que hay en el fondo. En los Estados Unidos entonces está sirviendo a los propósitos del narcotráfico que dice combatir. Ese es el asunto. Y nos está imponiendo una apertura que saben que nos están sometiendo al riesgo de que nuestras economías y por tanto nuestra vida sea penetrada por el dinero mal habido. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros necesitamos que los Estados Unidos hablen claro en esta materia, porque está en juego toda la condición de vida de nuestros países, y además las normas de vida, las normas de ética, o si vamos a vivir de acuerdo con la ley o contra la ley.
¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a vivir democráticamente o contra la democracia? Entonces, todo eso está en juego en este momento. Son definiciones que ese gobierno que ahora está dando bandazos frente a sus problemas, tremendo problema interno, comenzando por los conflictos internos, que son muchísimos y los vamos a seguir analizando, pero además por las circunstancias de la economía mundial, donde el rol fundamental, el eje, lo tiene la economía norteamericana, que está paralizada. Y así está la economía del mundo, y así está Japón. ¿Por qué? Porque son todas economías subsidiarias de la economía de Estados Unidos. Bueno, Europa tiene su vida propia. Un poco más independiente, pero no tanto tampoco. Pero está contagiada también de la situación, en la medida en que ha pretendido también cubrir las necesidades de Estados Unidos con su producción y penetrar allí. Entonces, en la medida en que Estados Unidos no puede comprar, bueno, pues todo el que producía para ese mercado tiene su economía reducida. Y el que tiene mayor grado, pues la tiene paralizada, a lo mismo que la demanda del mercado, que está paralizada. Ahora mismo oía yo en la televisión norteamericana que hay un problema con los automóviles. Tú sabes que con los parques vehiculares nuevos Sí. han saturado de tal manera el mercado y están saliendo de ellos dando unas facilidades tales Extraordinarias, casi regalando. que ahora el tapón se está produciendo con los vehículos usados. Que no Es tienen decir, salida en el mercado. vehículos de muy poco uso, porque acuérdate también que los modelos del año siguiente, que antes salían a final de año, ahora salen en junio. A mediados. En junio de este año salieron los modelos, en junio del año que pasó salieron los modelos del 2002. Ya tienen 6 meses en el mercado los modelos de este año. Es decir, que estamos corriendo hacia atrás. Bueno, pues ahora mismo en Estados Unidos hay un tremendo tapón, ¿verdad?, de vehículos de muy poco uso, usados, pero que fueron entregados para sacar los nuevos gracias a las facilidades que le dieron para salir de ese inventario, y ahora no saben qué hacer con todo eso. Lo que quiere decir es que hay más vehículos de lo que se necesitan. ¿Y dónde va a parar eso? En una reducción del aparato productivo automotriz a nivel mundial. Claro. Y desde luego más recesión y más desempleo y más gente para la calle. Una expresión gráfica del estancamiento. Tenemos que suspender por el momento el tema, pero vamos a seguir con el comentario, pero le tenemos que decir al Banco Mundial que no se meta en el asunto de los haitianos, que eso es un asunto de nosotros los dominicanos, y no le vamos a permitir ni al Banco Mundial ni a nadie que venga a opinar sobre un tema que es solamente de nosotros los dominicanos. Nos despedimos por el día de hoy, les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita Y Roger Ogando.